Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa de Conciencia Jurídica. Hoy nos adentramos en un caso que desdibuja las fronteras entre la responsabilidad disciplinaria y la penal de los funcionarios públicos en Colombia. Analizaremos el caso de Pablo, un juez denunciado por presunta negligencia en un caso de violencia doméstica, lo que habría puesto en grave riesgo a la víctima. Para desentrañar las complejidades de este asunto, nos acompaña un panel de expertos. Tenemos a la doctora Sandra Montoya, especialista en Derecho Disciplinario. Buenas noches. También tenemos al doctor Andrés Delgado, experto en Derecho Penal. Muy buenas noches, Joana. Y con una perspectiva integradora nos acompaña la Magister Karen Taycus, investigadora en filosofía del derecho y experta en el concepto de ilicitud sustancial. Muy buenas noches. El debate de hoy se centrará en si la conducta del juez Pablo constituye una falta disciplinaria, un delito penal o ambas. Y para ello será clave entender la noción de ilicitud sustancial, un concepto que, como se analiza en el libro Reflexiones contemporáneas entre el derecho administrativo y el derecho penal, nos obliga a ir más allá de la simple violación de la norma. Doctora Montoya, desde la perspectiva del derecho disciplinario, ¿cómo se evalúa la conducta del juez Pablo? Bueno, desde el ámbito del derecho disciplinario, el caso del juez se enmarca en una presunta infracción a sus deberes funcionales. La Ley 1952 del 2019, o Código General Disciplinario, establece que los servidores públicos son responsables por la omisión o por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En este caso, la negligencia alegada en el manejo de un caso de violencia doméstica apunta a una posible falta gravísima. El deber primordial de un juez es administrar justicia de manera diligente y célere y proteger los derechos de los ciudadanos. Al no adoptar las medidas de protección necesarias para la víctima, el juez habría infringido el deber de salvaguardar la vida y la integridad de las personas, que es un pilar fundamental en la función judicial. Aquí es donde cobra relevancia el concepto de ilicitud sustancial desde la óptica disciplinaria. No basta con la mera constatación de que no siguió el procedimiento al pie de la letra. La ilicitud sustancial exige que esa conducta haya afectado de manera significativa el deber funcional. Y en este caso, la afectación es evidente. El nuevo episodio de violencia que sufrió la víctima es consecuencia directa de la presunta negligencia del juez. Y por tanto, desde una perspectiva disciplinaria, estaríamos ante una falta que meritaría una investigación por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y una posible sanción que podría ir desde la suspensión hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Ok, gracias, doctora. Bueno, ahora vámonos con la perspectiva del derecho penal. Doctor Delgado, la denuncia sugiere que la conducta del juez Pablo podría trascender lo disciplinario y entrar en la esfera penal. ¿Qué elementos se necesitarían para que este caso sea considerado un delito? Así es, Joana. Mira, si bien la negligencia es un asunto disciplinario del derecho penal, se ocupa de las conductas más graves que atentan contra los bienes jurídicos más importantes de la sociedad. En este caso podríamos estar frente a dos posibles delitos: el prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal colombiano, o en una omisión de denuncia de particular, contemplada en el artículo 441. Para que se configure el prevaricato por omisión no es suficiente la simple negligencia, sino que se requiere que el juez, de manera dolosa, es decir, con conocimiento y voluntad, haya retardado, rehusado o denegado un acto propio de sus funciones. La Fiscalía tendrá que probar que el juez Pablo, de forma intencional, omitió
dictar las medidas de protección pues para favorecer el agresor o por motivo ilícito. Aquí la ilicitud sustancial en materia penal, o como la conocemos técnicamente, la antijuridicidad material, exige una lesión o puesta en peligro efectiva del bien jurídico tutelado, que en este caso es la eficaz y recta impartición de la justicia. La negligencia grave, si bien es reprochable, no necesariamente equivale al dolo. La línea es delgada, pero es la que hace la diferencia entre una sanción disciplinaria de una pena de prisión. Si se demuestra que el juez actuó con dolo, las consecuencias serían mucho más severas, incluyendo la pérdida de la libertad. Ok, gracias, doctor. Muy bien, ahora vámonos con el análisis de la ilicitud sustancial. Magister Taykus, hemos escuchado dos posturas que, aunque distintas, se tocan en un punto, la ilicitud sustancial. ¿Cómo nos ayuda este concepto a dirimir la cuestión de fondo en el caso del juez Pablo, tomando como referencia los debates contemporáneos entre el derecho administrativo y el derecho penal? Bueno, el concepto de ilicitud sustancial es el defecto del eje de este debate. Como bien se ha expuesto en obras como Reflexiones contemporáneas entre derecho administrativo y el derecho penal. Este principio nos obliga a superar una visión meramente formalista del derecho. Desde el derecho disciplinario, la ilicitud sustancial se refiere a que la conducta de servicio público debe ser afectada sustancialmente el deber fundamental sin una justificación válida. No se trata de cualquier error, sino de una afrenta de un buen funcionamiento de la administración pública y a los fines del Estado. En el caso del juez Pablo, la pregunta es clave. Su negligencia fue de tal magnitud que socavó la confianza pública en la administración de justicia y dejó sin imparo a una víctima de violencia de género. La respuesta parece ser afirmativa. Ahora, desde el derecho penal, la antijuridicidad material es un más exigente. Aquí el bien jurídico no es solo el correcto funcionamiento de la administración de la justicia, sino de la vida y la integridad de la víctima. Para que la conducta sea penalmente relevante, debe demostrarse que la omisión del juez fue dolorosa. Es decir, que tuvo la intención de no proteger a la víctima o que menos previó la posibilidad del daño y no hizo nada para evitarlo. La jurisprudencia del Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en la obligación reforzada de los jueces de actuar con debilidad de diligencia en casos de violencia de género. Una negligencia grave en este contexto puede ser un índico de un comportamiento doloso, pero no es una prueba concluyente. Ok, Magister, muchas gracias. Bueno, ahora vámonos para las conclusiones y recomendaciones. Llegamos al final de nuestro análisis. Doctora Montoya, doctor Delgado, Magister Taykus, en pocas palabras, ¿estamos ante una falta disciplinaria o un delito penal? ¿Y qué acciones deberían tomarse? Desde la perspectiva disciplinaria, los elementos para iniciar una investigación y muy probablemente sancionar al juez Pablo por una falta gravísima parecen estar dados. La afectación al deber funcional es sustancial y evidente. Gracias. Bueno, Joana, en el ámbito penal, el camino es un poco más complejo. Se debe iniciar una investigación para determinar si existió dolo por parte del juez. Si se prueba, estaríamos ante un claro y evidente delito de prevaricato por omisión. Si no, el caso quedaría en la esfera disciplinaria. Ok, gracias, doctor. En conclusión, el caso del juez Pablo evidencia que como mínimo existe una grave falta de disciplina por la ilicitud sustancial de su conducta. La investigación penal es necesaria para descartar o confirmar la existencia del dolo. Ok, bueno, muchas gracias a los tres.
Ahora vamos con unas pequeñas recomendaciones. Para el Consejo Superior de la Judicatura o la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, iniciar de oficio y con celeridad la investigación disciplinaria correspondiente, garantizando el debido proceso para actuar, actuando con la firmeza que el caso amerita. Para la Fiscalía General de la Nación, abrir una investigación penal para determinar si la omisión del juez fue dolosa y si se configuran los elementos del delito de prevaricato. Y para la rama judicial, este caso debe servir como un llamado de atención para reforzar la capacitación de los jueces en materia de perspectiva de género y la debida diligencia en casos de violencia doméstica, un ámbito donde la negligencia debe tener consecuencias fatales. Con estas conclusiones y recomendaciones cerramos nuestro debate de hoy. Agradecemos a nuestros expertos por su claridad y a ustedes en casa por acompañarnos. La correcta actuación de nuestros funcionarios judiciales no es solo una obligación legal, es el pilar de la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Hasta la próxima en Conciencia Jurídica. Gracias.